Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Hablemos un poco del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Tengo en mi mano un tesoro, explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana Católica, de Monseñor Augusto Thiel, Thiel, obispo de Costa Rica, que se pasa en los catecismos muy grandes, detallados del padre de Harvey y traducido por el padre Vicente Orti y Escalano, volumen primero de la fe, 1891. Entonces este texto que voy a explicar es de 1891. Octavo artículo de la fe, creo en Espíritu Santo. En la primera charla expliqué un poquito todo lo que es relativo al Espíritu Santo con preguntas y respuestas. Ahora vamos a profundizar más en esta segunda charla y siguientes. Entonces, creo en Espíritu Santo. Hemos dicho que en el primer artículo del credo se habla de Dios Padre, que es la primera persona de la Santa Trinidad. En el segundo artículo de Dios Hijo, Salvador del mundo. Y en el octavo artículo del credo se habla del Espíritu Santo. ¿Por quién nos fue comunicada la gracia adquirida por el Divino Salvador Jesucristo? Y bien, por el Espíritu Santo. Y hemos añadido la pregunta siguiente: ¿dónde nos fue comunicada esta gracia? Con otras palabras, ¿a quién Jesucristo dio su evangelio, su palabra, su gracia, su salvación y su Espíritu Santo? ¿A quién las comunicó? Bien, a la iglesia que él mismo fundó, que es la Iglesia Católica, a la cual Jesucristo prometió y envió su Espíritu Santo y dio su autoridad. Demos un ejemplo. Supongamos su padre, estando lejos de aquí, en el extranjero, compra para ustedes unos magníficos regalos. ¿Los llegaréis a tener por solo el hecho de haberoslo comprado vuestro padre, que está en Canadá, por ejemplo? No. Si su padre está en Canadá y usted está, por ejemplo, en América Central o no sé dónde, bien, regalos en Canadá tiene que llegar a ti. Es preciso además que os los lleven estos regalos, como en efecto os los envía, remitiéndolos a vuestra madre para que ella os los reparta. Bien, ¿de quién proceden los regalos? ¿Quién los ha comprado? ¿Quién os la ha entregado a cada uno? ¿Hacen por ventura estos dones dos suertes de regalos? Unos los que ha comprado vuestro padre y otros los que ha repartido vuestra madre. No, es el mismo regalo. Jesucristo, nuestro divino Salvador, nos ha adquirido la gracia, la salvación, la santidad, que es el más precioso de todos los dones. Y esto es mediante su obediencia, mediante su pasión y muerte de cruz. Podemos recuperar la gracia que habíamos perdido por el pecado de Adán y Eva, y de esta suerte entrar en el cielo. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, nos mereció la gracia, la santidad, el perdón, el cielo. ¿Y a quién confió estos dones? Bien, a su Espíritu Santo y a su Iglesia. Jesús ha mostrado el camino del cielo, enseñando todo cuanto debemos creer, esperar y obrar para ser bienaventurados, para llegar al paraíso. Pero ¿estamos ya por solo esto en posesión de aquella gracia? No, todavía no la tenemos. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros no estábamos ahí. Entonces Jesús no nos ha confiado estos dones. ¿Sabe por eso el hombre las cosas que Jesucristo ha enseñado? No, los hombres que vivimos hoy, bien, nunca escucharon a Jesús mismo en la tierra hace 2000 años. ¿Por qué? Porque no había nacido. Entonces es necesario que estos dones de Cristo, su gracia, su enseñanza, su fe, su Espíritu Santo, nos sea comunicada mediante
la iglesia a la cual el Espíritu Santo fue enviado. Entonces, la gracia que Cristo nos ha merecido debe nos ser comunicada por la iglesia, igual que su evangelio debe ser enseñado por la iglesia que él fundó y no cualquier iglesia fundada por hombres. Entonces, ¿quién nos enseña ahora esa doctrina? Ya lo dije, por ventura el mismo Jesucristo. No, Jesucristo no permanece visiblemente sobre la tierra, ni nos dice, como en otro tiempo dijo a la Magdalena, tus pecados te son perdonados. Jesús subió al cielo. Antes quiere que su gracia y su doctrina nos sean comunicadas por su Espíritu Santo en su iglesia. En su iglesia, en su iglesia. El Espíritu Santo, dice el Catecismo Romano de la Iglesia Católica del Concilio de Trento, bien dice, fue mandado a la iglesia que él fundó, la católica, y en esta iglesia quedó, y es esta iglesia que comunica la doctrina, la gracia, el perdón, el Espíritu Santo. Cuidado, hoy cualquiera funda una disque iglesia, esto es obra del diablo, Segunda Corintios capítulo 11, 13, hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos predicadores, falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuidado, hermanos, es importante. Entonces, la fe de Cristo, el evangelio de Cristo, la gracia de Cristo, la salvación de Cristo, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo nos son comunicados en su iglesia. Pero se ha de entender por esto que el Espíritu Santo predique y perdone los pecados, como predicó y los perdonó Jesús durante su vida mortal. No, antes bien ha ordenado Jesús que, a fin de que todos los hombres, aun los que han vivido muchos siglos después de Cristo, sepan las cosas que Él reveló y enseñó, y reciban la gracia que nos adquirió, Jesús fundó la Iglesia católica, apostólica, constituyó a los apóstoles y a los obispos sus sucesores, y sometió a ellos a los demás sacerdotes. Entonces constituyó a los apóstoles y los obispos por pastores de la Iglesia, los cuales deben anunciar a las gentes, a los pueblos su doctrina y comunicarles su gracia. Entonces es un deber gravísimo para los apóstoles y los obispos, sus sucesores, de comunicar la fe de Cristo, el evangelio de Cristo y la gracia de Cristo a los pueblos, a los hombres. Ay de mí, dice San Pablo, si no predicar el evangelio de Cristo, cuidado. Y hoy, por desgracia, las naciones católicas se hicieron tierra de misión por todas las sectas, todas las herejías, incluso religiones paganas, anticristianas. Es gravísimo esto. Un obispo, por ejemplo, que dijera que uno se salva donde quiera que esté, bien, no es obispo católico, es un pobre perdido que tiene el nombre, la autoridad quizás, pero no tiene el espíritu de Cristo. Los obispos todos los siglos, esto es su deber, tienen la obligación, igual que San Pablo, de decir, ay de mí si no predico el evangelio, es decir, que si no hago comunicar la doctrina de Cristo a todos los pueblos. Queridos hermanos, hoy realmente es un desastre. Es un desastre. El liberalismo, el subjetivismo, el relativismo del origen protestante masónico penetró incluso la iglesia. No digo todos, gracias a Dios. Hay todavía obispos, cardenales, sacerdotes que hacen su trabajo, pero otros, es igual, es mismo Dios, no hay problema. No. Estos ya no son católicos, aunque tengan catedrales y basílicas y santuarios. No. Los apóstoles y los obispos son hombres, y los hombres no pueden anunciar la doctrina de Cristo de una manera infaliblemente cierta, o sea, de manera que no puedan padecer ningún mengua ni error, ni pueden hacer que los demás reciban el don divino de la gracia. Entonces aquí brinco un poquito, los apóstoles y los obispos, sus sucesores, y el obispo de Roma, que es el Papa, bien, ellos necesitan de la asistencia del Espíritu Santo para predicar con seguridad, sin error, el Evangelio de Cristo y comunicar la gracia de Cristo. Pero ellos tienen también la libertad de no escuchar o no hacer caso. Por eso
Por esta razón, a fin de que la Iglesia católica, esos los pastores de la Iglesia, el Papa y los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes, puedan anunciar seguramente, infaliblemente su doctrina y comunicar a los hombres en su gracia, prometió y envió Jesús, el Espíritu Santo, a la Iglesia católica. Ahora, si un obispo, si un sacerdote, si un catequista no hace caso, sigue sus ideas personales, por desgracia, ahí hay un problema. Y el problema no viene del Espíritu Santo, sino de la persona que no recibió la comunicación real de la fe. El Espíritu Santo es quien, por medio del Papa y de los obispos, nos anuncia la doctrina de Jesús y nos comunica la gracia cuando los obispos sacerdotes administran los santos sacramentos. Este divino Espíritu asiste al Papa, a los obispos, para que nos enseñen la verdadera doctrina de Jesús y no puedan enseñarnos cosa alguna falsa. Hoy, queridos hermanos, estamos en un drama porque, como dijo el Papa Juan Pablo II, se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo de la fe y de la moral en la Iglesia, y la liturgia fue manipulada. Entonces, si pobres sacerdotes mal formados en una filosofía, teología falsificada, y hoy llegan a ser obispos de cardenales y predican cosas que contradicen la fe católica de todos los siglos, hay un problema. Y el problema no es ni de la Iglesia ni del Espíritu Santo, es de estas personas, por desgracia, mal formadas. Por eso recemos para que Dios en su misericordia dé fuerza a los obispos y al Papa para cumplir con sus deberes y sacar de la Iglesia, expulsar las herejías, los errores sembrados, como decía el Papa Juan Pablo II. Incluso el Papa Pablo VI dijo, por una rendija entró en la Iglesia el humo de Satanás. Esto tenemos que tomarlo en serio. Por una rendija el humo de Satanás entró en la Iglesia. Y el Papa San Pío X, hace más de 100 años, en 1907, en su encíclica Pascendi, dijo, la Iglesia siempre tuvo enemigos, pero hoy están dentro, en el seno mismo de la Iglesia. En el seno mismo de la Iglesia se trata de gente que se autoproclama modernista, tiene que modernizar la fe, adoptarla al mundo, guardando el vocabulario católico como cáscara, pero vaciándolo de su contenido. Y eso es un drama. Y el Papa dice, son los peores enemigos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque destruyen la fe, el contenido de la fe, guardando solamente el vocabulario. Entonces, cuando decimos que el Papa, los obispos, ha sido por el Espíritu Santo comunican la doctrina, claro que es correcto, pero si ellos anuncian otras cosas, usando mal de su libertad, de su poder y de su autoridad, allí ellos cargan con una tremenda responsabilidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, último capítulo 13, versículo 8 y 10, dice San Pablo, nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. La autoridad que recibí del Señor es para su edificación y no destrucción. Entonces digo esto, no es que rechace nada a la Iglesia, al contrario, porque defiendo la Iglesia, digo las cosas. Hoy hay errores que circulan. Y por desgracia, cuando los errores en cabeza de gente que dirige, es la catástrofe. Entonces, pidamos a Dios nuestro Señor que ayude a su Iglesia a salir de esta crisis, ayude a los buenos para que tengan fuerza y denunciar el error, y a los que fueron equivocados o fueron intoxicados más bien, que Dios les dé luz y fuerza para recapacitar. Entonces, el Espíritu Santo guía a su Iglesia para enseñar. El Espíritu Santo no puede contradecirse, no puede inspirar en un concilio una cosa, en otro concilio otra cosa contradictoria. Es imposible, la contradicción no viene de Dios, como el pecado y la gracia no pueden coexistir, muerte y vida no pueden existir, amargo y dulce no pueden estar el mismo sujeto, hay un problema. Entonces, todo lo que contradice nuestra fe católica de todos los siglos, en la fe, en la moral, esto que tenemos que rechazar. Tenemos que seguir la enseñanza de todos los santos y todos los papas, y no puede cambiar esa doctrina. El Espíritu Santo da luz para entender la doctrina, sí, ser humildes. El Espíritu Santo da luz para entender la doctrina. Nos comunica la gracia santificante cuando el sacerdote nos bautiza
nos perdona los pecados mediante la absolución que nos da el sacerdote, y finalmente el Espíritu Santo nos enriquece fuera de los santos sacramentos con multitud de gracias y bendiciones celestiales, incluso mediante los sacramentales. Ahora, queridos hermanos, pueden comprender la respuesta. Las gracias adquiridas por Jesucristo no son comunicadas, las recibimos por el Espíritu Santo en la Iglesia una santa, católica y apostólica. Si el Espíritu Santo nos comunica la gracia en la Iglesia católica, debe estar en ella. La gracia debe tener, la Iglesia debe tener el Espíritu Santo. El Catecismo Mayor, el Concilio de Trento, que se escribió para dar respuesta a la herejía protestante, dice: el Espíritu Santo fue comunicado a la Iglesia y quedó en esta Iglesia católica. Y fuera de ella es imposible quedar en la verdad. Por eso hay errores en la fe y en la moral. Entonces, los que hoy pretenden tener el Espíritu Santo, comunicar el Espíritu Santo, imponer manos, desmayarse, llorar, gritar, no torcerse, esto es un juego del diablo que se hace pasar por ángel de luz, por desgracia. Y como en esas sectas no tiene el Espíritu Santo, el diablo anda libre. Entonces, la Iglesia Católica recibe el Espíritu Santo y nos comunica el Espíritu Santo mediante los santos sacramentos principalmente. Por esta razón, para que la Iglesia tenga el Espíritu Santo y éste nos comunique su gracia, le ha prometido Cristo el Espíritu Santo y efectivamente se lo ha enviado el día de Pentecostés visiblemente. Jesucristo ha prometido el Espíritu Santo. Él mismo dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. San Juan 15, 26 y 14, 26. Después veréis cuándo y cómo Dios envía al Espíritu Santo. Lo veremos en las charlas siguientes. Cuando el Espíritu Santo nos enseña y da su gracia, enseña una doctrina diferente de la que Jesús ha revelado. Claro que no, en Dios no hay contradicción. ¿Nos comunica otras gracias que las que Jesús nos ha adquirido? No, ciertamente. El Espíritu Santo hace que la misma doctrina revelada por Jesús nos sea anunciada y nosotros la entendamos rectamente, que las gracias que Jesús ganó para nosotros nos sean eficazmente comunicadas. Por esta razón dijo Jesús: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo anunciará. San Juan 16, 14. Y esto es: Él os anunciará la doctrina que yo os he traído y os comunicará las gracias que yo os he alcanzado. No de otra manera. Cuando el campo recibe alguna semilla, el sol no ejercita su influencia causando en el mismo campo otra semilla, sino haciendo que germine, crezca, fructifique la que ha sido sembrada en él. Este es muy interesante. Entonces, Cristo nos dio la semilla de su doctrina, es la semilla del Evangelio, la enseñanza, y el Espíritu Santo, como el sol, hace que germine, crezca, fructifique lo que fue sembrado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es el don por excelencia que Cristo nos ha mandado, el don del Padre y del Hijo, para proteger su iglesia de los errores, para santificar a los bautizados y para hacer germinar el germen de la gracia sembrada en el sacramento para llevarnos a la vida eterna. En la charla siguiente 3 hablaremos quién es el Espíritu Santo y cómo se comunica a nuestras almas. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted tiene toda la fe católica explicada a base del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, con la ayuda de Santo Tomás y la Sagrada Escritura. Que Dios los cuide. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis
surrexit ac Paraclito in seculorum saecula. Amen.